Muy buenas tardes, buenas noches casi en España. Un cordial saludo, mi nombre es Rodolfo Mejía, actualmente soy coordinador de la RAGA para El Salvador y estamos en este compromiso de contribuir al ejercicio del gobierno abierto en lo que es la red académica de gobierno abierto. Este panel se titula Transparencia legislativa y Parlamento abierto y es parte del primer día de conferencias que estamos celebrando en el segundo congreso que está de manera presencial en Vitoria-Gasteiz, en España, sobre Estado abierto y gobernanza. Es también el esfuerzo de Raga de estar presente en la sede donde se celebra la cumbre del OGP y es un placer tenerlos a ustedes como panelistas, como expertos en este foro para que podamos debatir un poco y puedan contribuir con sus reflexiones en torno a la transparencia legislativa y al Parlamento abierto, ya que este Congreso tiene como finalidad, pues, hacer este espacio de encuentro donde la academia, gobiernos nacionales, locales, servidores públicos puedan aportar en las diferentes aristas en todo lo relacionado con el Estado abierto y la gobernanza. Es así que vamos a dar paso a nuestro primer panelista de la tarde. Tenemos con nosotros a Néstor Antonio Carri Angola, que trae la ponencia titulada Hacia un nuevo modelo de Parlamento abierto para el Congreso de Diputados en España. Antes que nada, un pequeño resumen biográfico de Néstor, pues es docente, investigador y a la vez consultor con experiencia en el ámbito de gobierno abierto y la administración pública en entornos de políticas digitales. Tiene conocimientos profundos en la implementación de mecanismos de transformación digital en el sector público. Así es que Néstor nos trae esta reflexión profunda enfocada en lo que es España como tal, en el Congreso de los Diputados de España. Bienvenido, Néstor, un placer tenerte y puertas abiertas. Vale, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a los organizadores de este evento, al PNUD, a la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto por la oportunidad que nos dan a distintos investigadores y servidores públicos a tratar de unir esfuerzos para que esta concepción nueva de la renovación de una nueva democracia abierta hacia los ciudadanos, pueda ser una realidad. Voy a compartir pantalla de una presentación que tengo. Muy Vale, bien, adelante, Néstor. vale. Vale. Bueno, esto fue una investigación que nosotros realizamos hace aproximadamente 4 o 5 años atrás sobre la creación de un modelo de parlamento abierto en el Congreso de Diputados en España. Recordemos que España es uno de los países que formó parte de la segunda promoción de estados que se incorporaron a la OGP, a la Alianza de Gobierno Abierto, en el año 2011, que fue incorporado. Sin embargo, desde el año 2012 empezaron a implementar planes de gobierno abierto. Sin embargo, no así fue con el Parlamento, porque el primer plan de Parlamento abierto fue aprobado a principios de este año. En primer lugar, no quiero hacer una clase fastidiosa, ni mucho menos, pero quiero que de alguna manera recordemos algunos de los fundamentos mediante los cuales se sustenta la creación del modelo de parlamento abierto y Estado abierto. Primero, que tenemos que entender que el sistema democrático es el mejor sistema posible. El sistema democrático es perfectible y requiere una constante revisión. Es decir, no podemos sencillamente caer en el pesimismo. No formo parte de la tribu de aquellos que consideran
que la democracia ya hay que apagar la luz, sino más bien yo creo que el sistema democrático va en una constante revisión a la medida en que vaya la sociedad avanzando. Por supuesto, esta revisión se hace en virtud de de la crisis de legitimidad que presenta hoy en día el Estado y la confianza que hay hoy en día en la desconfianza institucional que hay en todas las instituciones del Estado, partiendo de los partidos políticos, la institución parlamentaria, obviamente, la administración de justicia, los organismos de control, etcétera, etcétera. Hay una desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones y eso hay que revisar. Y por supuesto, tenemos que partir que el Parlamento, por excelencia, es el centro de la base de la representación democrática. Es decir, que si nosotros vamos a empezar a hacer reformas que fortalezcan nuestro sistema democrático, el primero que tiene que hacer su reforma tiene que ser el Parlamento. Tenemos que pensar por el Parlamento porque el Parlamento además es la institución que representa la pluralidad dentro del sistema democrático y por eso nosotros somos fiel creyentes que en cualquier Estado de Derecho, en cualquier Estado democrático de derecho, donde requieran reformas, el primer punto de la agenda tiene que ser el Parlamento. Un poco buscando el contexto español, en una encuesta realizada en el año 2019 por Metroscopia, esto es algo que existe en todo el mundo. Si revisamos los parlamentos latinoamericanos, también lo podemos conseguir en Latinobarómetro, porque nosotros cuando le preguntamos a la gente si prefieren una democracia o un régimen totalitario, obviamente siguen prefiriendo el sistema democrático. Sin embargo, encontramos asimismo, como podemos ver, que la gente prefiere una democracia que un sistema totalitario. Sin embargo, hay una insatisfacción, es decir, que la crisis no es de la democracia, sino hay una crisis del desempeño democrático. Eso se traduce en una desafección de la ciudadanía en nuestras instituciones y como lo plasmaba en estos días el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una cumbre realizada en Chile, decía que la crisis de la democracia hoy en día, se fundamentaba en dos cosas que son fundamentales, en la necesidad de hacer unas reformas puntuales en nuestras instituciones orientadas hacia la transparencia y hacia la participación, pero también con una profunda desafección que hoy en día sienten los ciudadanos hacia las instituciones. Es decir, que hay un desapego completamente a lo que hagan las instituciones del Estado por la lejanía que ven eh, los ciudadanos a las instituciones. Creen que el tema de las instituciones es un problema única y exclusivamente de lo político, que no tiene absolutamente con los ciudadanos y por supuesto ahí se equivoca porque además el Estado tiene que ser ese gran ente conciliador dentro de un Estado democrático, social y de derecho. Por supuesto, que es un parlamento abierto. El parlamento abierto es una institución, es un modelo de gobernanza basado en tres elementos fundamentales como son la transparencia, la participación y la colaboración, es decir, esa accountability que nos hablaba Guillermo Donnell hace mucho tiempo, que como veremos ahorita, que es la accountability vertical y la accountability horizontal, que viene por un lado a fortalecer a las instituciones que gozan de la representación popular y viene a fortalecer la confianza de los ciudadanos apoyadas en tecnologías de innovación democrática. ¿Qué pasó aquí? Vale. Los fundamentos teóricos, no quiero hacer esta clase muy pesada, sin embargo, los fundamentos teóricos que nos trae el gobierno abierto parte su concepto, en nuestra concepción, parte en primer lugar
parte de ese concepto inspirado en Hans Kelsen en su libro de la esencia y valor de la democracia. El Parlamento es el núcleo fundamental de la democracia. Sin Parlamento no puede haber democracia. Sin embargo, hay otros autores como el profesor Rafael Rubio, profesor de la Universidad Complutense, que dice que el Parlamento abierto es una deriva de los principios del gobierno abierto. Existen otros autores que señalan que el Parlamento abierto es consecuencia de el Parlamento electrónico, es decir, que el Parlamento tiene que haber un proceso de digitalización lo suficientemente fuerte para que posteriormente lleguemos a un Parlamento abierto. Y otro es la concepción que viene y que está bien explicado en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, suscrita del CLAD del año 2016, donde señala que el Parlamento abierto es un nuevo modelo de gobernanza participativa. Y también hay una concepción que es una concepción que yo rescato mucho, que es una concepción que viene orientada del Parlamento abierto hacia la calidad de la democracia. Es decir, que es un modelo de gobernanza, pero orientado hacia la calidad democrática. Si revisamos cuáles son los principios de la calidad de la democracia que nos habla Leonardo Morlino o los que nos habla Larry Diamond o lo que nos tantos teóricos políticos cuando hablan de la calidad de la democracia, vemos que todos esos principios están a, de acuerdo a la calidad de la democracia. Como señalábamos, los principios del Parlamento abierto, tenemos a la transparencia, la participación, la colaboración institucional y la innovación tecnológica y la ética pública, el marco internacional que fundamenta toda esta concepción se encuentra plasmado en la Alianza para el Gobierno Abierto, como es la OGP, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, las recomendaciones que hace la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, y diferentes organismos como Parlamérica y diferentes organismos de la sociedad civil. Dentro del marco institucional podemos tener, dentro de la Alianza de Gobierno Abierto, tenemos esa guía práctica que fue realizada por organizaciones de la sociedad civil y que toca, entre otros aspectos, al tema del Parlamento abierto y para eso nos vamos a hacer referencia cuando hablemos de cuál es el modelo que nosotros vemos que debe ser implementado hacia el Parlamento abierto en el Congreso de Diputados de España. ¿Cuáles son las dimensiones del Parlamento abierto según esta guía práctica? Tenemos pasos iniciales, como son el acceso a la información en formatos de datos abiertos. Tenemos a la participación ciudadana efectiva a través de recursos tecnológicos, la colaboración institucional y la rendición de cuentas y la ética legislativa. ¿Cuáles son los elementos de una política de Parlamento abierto? Ya hablamos que se suscribe fundamentalmente a tres ejes, como es la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. Dentro de el desarrollo que queremos realizar dentro del Parlamento abierto, tenemos que dentro del eje de la transparencia tenemos la publicación de información legislativa, sesiones transmitidas en vivo, portales con datos abiertos, seguimiento presupuestario en línea. Luego tenemos en el eje de participación ciudadana, tenemos mecanismos de consultas y foros digitales, encuestas y líneas y propuestas ciudadanas. Tenemos la participación como existe en el Congreso de Chile, que son la participación de los ciudadanos como si fuera un diputado más dentro de las comisiones legislativas dentro del Parlamento, y el eje 3 que tiene que ver con la colaboración horizontal y vertical que nos hablaba tanto Guillermo Donel y que se pueden plasmar a través de los convenios, y por eso es la importancia de este tipo de red académica que tenemos actualmente, que es el final acabado y la colaboración que desde la academia podemos aportar de los convenios que tienen que ser celebrados entre las instituciones, las academias y la sociedad civil para fortalecer dichos planes. En el caso el caso español, previo a la instauración del primer plan de Parlamento abierto del Congreso de los Diputados,
En cuanto al tema español, en el contexto general, en primer lugar, dentro del segundo plan del gobierno abierto, se aprobó en el año 2013 la ley de transparencia y acceso a la información pública en el año 2013. Se creó una agencia para la mejora en el intercambio en materia de justicia abierta. Se hizo la creación de una comisión sectorial que viene a reunir a todas las administraciones públicas dentro de ese conversatorio que tienen que haber dentro de las administraciones públicas hacia la implementación de políticas de gobierno abierto. Tenemos al foro de gobierno abierto, que es la instancia deliberativa, es decir, que es la confluencia entre el gobierno y la sociedad civil para co-crear políticas públicas. Tenemos el Observatorio de Participación Ciudadana, el reglamento de la Ley de Transparencia que fue suscrito con posterioridad, y un programa que a mí me gusta muchísimo, que es un programa que hubo aquí en España, sobre un programa de educación en gobierno abierto. Ahí incluso que lo pueden buscar por internet, que es un programa de educación en gobierno abierto. Hay libros en materia de gobierno abierto, tanto para niños de educación primaria como para jóvenes en la educación secundaria oficial. Y bueno, lamentablemente el plan de Parlamento Abierto hoy en día sigue en manos, está centralizado en la Secretaría General del Congreso de los Diputados. La evaluación internacional de este tipo de planes, como cualquier plan de parlamento abierto, pasa por el mecanismo de revisión independiente de la OEGP, donde se destacan avances en materia de destaca avances en España. Sin embargo, una de las observaciones que hizo en el año 2020, y por eso es que se aprueba en el año 2024, en el año 2025, perdón, se aprueba el primer plan de parlamento abierto, es que hasta los momentos parecía mentira que un estado donde existe una monarquía parlamentaria, existían planes de gobierno abierto, existían planes de justicia abierta, pero no había un plan de parlamento abierto, siendo el parlamento la base y sustento de los otros poderes públicos. Entonces, los grandes retos que tenía que asumir para ese año las instituciones que forman parte del Estado español es mayor participación, coordinación institucional y sobre todo comunicación. En los compromisos que hoy tiene el Estado español, de acuerdo a la guía que fue realizada por la sociedad civil y acogida por la Alianza de Gobierno Abierto, se encuentra dentro de sus pasos iniciales, se encuentra el acceso libre a la información parlamentaria, en una fase intermedia, los portales interoperables de datos abiertos, y en tercer lugar, algo que nos van a hablar dentro de un momento, que es la experiencia colombiana, que incluso yo estudié, que estoy estudiando en mi tesis doctoral, que tiene que ver con las aplicaciones móviles dentro de los parlamentos, que es un modo de acercar a la ciudadanía a través de las metodologías de la innovación y la comunicación. Dentro del plan del Parlamento Abierto, bueno, nuestra visión de lo que debe ser un plan de acción de Parlamento Abierto para el Congreso de los Diputados, su objetivo fundamental para nosotros es implementar una política de Parlamento Abierto a través de una estrategia donde mezclemos la participación, las alianzas con diferentes organismos de la sociedad civil, las organizaciones de monitoreo parlamentario, el establecimiento de plataformas digitales y el fortalecimiento institucional. En primer lugar, la actividad número uno que nosotros creemos que debería ser objeto de una política de Parlamento Abierto sería la creación de un portal ciudadano para el Congreso de los Diputados de España, donde se establezcan allí foros virtuales y registros de participantes dentro del Congreso de los Diputados, y el establecimiento también de ferias institucionales digitales hacia los consejos escolares y hacia los colegios, donde de alguna manera incorporen a la ciudadanía hacia su institución como es la institución parlamentaria.
En segundo lugar, la creación de un observatorio legislativo donde debería suscribirse un convenio entre el Congreso de los Diputados y las organizaciones de monitoreo parlamentario a través del lobby, a través del monitoreo de aportes ciudadanos que pueden hacerlo, así como se hace hoy en día en el Congreso de los Diputados de Chile, y algo que a mí me parece fundamental en una política de parlamento abierto, que es la transformación del lenguaje jurídico para la comprensión pública. Es decir, que no solamente las personas hoy en día tienen el derecho de conocer, sino también tienen el derecho de entender. Es decir, tenemos que pasar un poco de esa lejanía que a veces tienen hoy en día las instituciones con relación a los ciudadanos, porque el lenguaje es muy técnico y falla un poco la comprensión de los ciudadanos, y a veces los ciudadanos no saben ni siquiera cuáles son los beneficios, cuáles son los incentivos que desde el Estado hay hacia sus ciudadanos. Y en tercer lugar, y esto de alguna manera me viene mucho a la aplicación móvil, esto sí lo tengo que decir, a la aplicación móvil que se aplicó en el Congreso de Colombia, que fue la APP del Senado del Congreso colombiano, donde se establezca una interacción directa dentro de ciudadano y parlamento, donde se establezca allí cuál es la agenda, cuáles pueden ser videos explicativos sobre los incentivos que traen las leyes en beneficio del ciudadano, encuestas, tour virtual que puedan, evaluación ciudadanas de distintas iniciativas. Es decir, abrir completamente las puertas del Parlamento hacia el ciudadano. Pero también eso requiere, para su implementación, requiere de dos elementos que son fundamentales. Uno, los indicadores de participación y transparencia que tienen que instaurarse dentro de un plan de parlamento abierto, la creación de una comisión permanente no legislativa, es decir, descentralizar un poco la función que hoy en día la tiene la Secretaría General del Congreso de los Diputados, y de acuerdo al reglamento del Congreso de los Diputados, crear una comisión permanente no legislativa que sea una comisión especializada, tal como además nos lo recomienda Parlamérica, para que exista una comisión especializada que se encargue del monitoreo y la evaluación del plan del Parlamento abierto. Y por supuesto que esto es una observación además suscrita por Transparencia Internacional, que es la conformación de una instancia deliberativa de foro de parlamento abierto, llamamos nosotros, que debería ser esa instancia donde todas las observaciones que podamos tener ciudadanos, academia y distintas organizaciones de la sociedad civil, podemos plantear políticas públicas alternas a las oficiales. Y por supuesto, fortalecimiento institucional y sobre todo comunicacional. Tenemos que quitar un poco la comunicación institucional hoy en día. Es muy de acuerdo al siglo XX, es decir, sigue siendo una comunicación 1.0. Tiene que ser una comunicación mucho más interactiva. No puede seguir siendo esa comunicación donde yo simplemente informo de lo que yo hago, pero no hay una promoción donde incorpore al ciudadano de manera activa dentro de los procesos de decisión que puedan existir dentro del Parlamento. Eso es un tema fundamental donde tiene que haber una política comunicacional tanto hacia dentro del Parlamento como hacia afuera del Parlamento. Dentro de las conclusiones a este trabajo podemos decir que, por supuesto, el Parlamento abierto eleva la legitimidad democrática, que es la finalidad por la cual es la instauración de este tipo de política. Por supuesto, requiere de voluntad política. Sin voluntad política no llegaremos en ninguna parte, y por eso es el tema de la creación de esta comisión permanente no legislativa, es decir, involucrar mucho más a los diputados dentro del Congreso de los Diputados. Y, y como conclusión personal, yo creo que España puede liderar un modelo iberoamericano de apertura parlamentaria. Solamente me quedaría es, eh, es pasar a la conclusión dentro de esta cita de Mahatma Gandhi. Debemos recordar siempre que somos parte del cambio que deseamos ver. Muchas gracias.
Gracias a ti, Néstor. Excelente presentación y sin duda alguna coincido contigo en el tema de que el Parlamento abierto, sin duda alguna, eleva esa legitimidad democrática que necesitan los sistemas. La dinámica de presentación de esta mesa son tres ponencias. Creo que tenemos a Tiago Ferreira que no está presente. Por lo tanto, pueden demorar entre 15 a 20 minutos, van a ser consecutivas y posteriormente vamos a tener una ronda de conclusiones y reflexiones finales. Me confirma Sigor si se encuentra, Alejandro, si se encuentra Tiago Ferreira. No, no está no está por aquí. Si está con otro nombre, que me lo haga saber por el chat, pero vamos, en principio no está. Perfecto. Entonces, le vamos a dar paso a la siguiente ponencia porque sí está con nosotros Catherine Durán y es una experiencia que nos trae desde Colombia, Latinoamérica, para el tema se titula Políticas de Gobierno Abierto, una app, mi Senado, la experiencia de Colombia en el 2016 a 2025 y nos presenta a todos ustedes, Catherine Durán López. Adelante, Catherine, tienes entre 15 a 20 minutos para tu reflexión. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches en España. Para mí es un placer encontrarme en este conversatorio y con los panelistas que han compartido su conocimiento sobre el gobierno abierto y el Congreso abierto en todas las diferentes partes. Me gustaría, por favor, compartir pantalla. Compartir. ¿Están viendo la pantalla? Néstor, si puedes quitar el compartir pantalla para que Catherine pueda hacerlo. Me confirman cuando ya esté presentada la políticas de gobierno abierto. Aún no. Ahora sí. Adelante, Catherine. Listo, bueno, como les mencionaba, mi nombre es Caterina Durá, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, integrante del Semillero de Investigación de Gestión y Políticas Públicas. Esta investigación todavía sigue en curso, la cual titula Políticas de Gobierno Abierto en Colombia, específicamente en el caso de la aplicación Mi Senado como mecanismo de participación ciudadana en el periodo de 2016 a 2025. Voy a desarrollar la presentación con el contenido de introducción, propósitos y objetivo, metodología, los resultados preliminares encontrados, retos y oportunidades de esta aplicación, recomendaciones y las conclusiones. Entonces, para iniciar una breve introducción, Colombia inició su participación en el gobierno abierto en un movimiento global impulsado por la Alianza para el Gobierno Abierto, la AGA, desde su fundación en 2011, presentando su primer plan de acción nacional en 2012 y la iniciativa se consolidó con la aprobación de leyes clave como lo es la transparencia y acceso de la información pública, que es la ley 1712 de 2014 y pues como desde 2016 se ha impulsado aún más las políticas de gobierno abierto para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, surgió la aplicación Mi Senado, que está diseñada para acercar a los ciudadanos al Congreso y permitirles seguir de cerca el proceso legislativo. La pregunta principal que desarrollamos en esta investigación es si realmente esta aplicación logra que las opiniones ciudadanas fueran escuchadas o influyentes en las decisiones del Congreso. Entonces, como objetivos y propósitos, tenemos a grandes rasgos, el objetivo principal es evaluar la efectividad de la app Mi Senado en la deliberación legislativa. El objetivo sería analizar su utilidad, legitimidad e incidencia de la aplicación. Y como objetivos específicos tenemos evaluar el mecanismo de participación digital en el Congreso abierto, medir el nivel de confianza ciudadana en el Congreso a partir de la aplicación y formular ciertas recomendaciones para fortalecer la participación digital en Colombia de esta aplicación. En la metodología desarrollada tuvimos un enfoque mixto, ya que a nivel cuantitativo tuvimos varias encuestas aplicadas a usuarios de la aplicación, analizando así la frecuencia de uso, la percepción del impacto y la confianza institucional. En el enfoque cualitativo realizamos varias entrevistas que más adelante le mostraré con respecto a la aplicación Mi Senado. Y también se hubo una revisión documental
y literaria para poder compactar toda esta información. En el marco teórico, utilizamos dos teorías principales, la teoría de gobernanza abierta, que es como la conocemos, la transparencia a la ciudadanía del gobierno, y la teoría de la inclusión digital, para pues contrastar el potencial democratizador de la aplicación con las brechas estructurales que muchas veces limitan el alcance de la misma. Entre los resultados preliminares que encontré de esta investigación en la encuesta de los usuarios, a pesar fue un muestreo de más o menos 50 personas de diferentes sectores, edades, identidades y demás, las cuales me otorgaron esta información para ver el análisis y encontramos que solo el 14.8% de las personas considera el conocer la aplicación. A pesar de el umbral que tenemos de negativa en cuanto a al conocimiento de la aplicación, hay más del no, pues el 92.6% de las personas les parece útil la existencia de una aplicación en el cual puedan seguir procesos legislativos y tener la transparencia y la seguridad de lo que se está realizando en el Senado. Sin embargo, falta difundir más la aplicación y promoverla más entre las personas para que esta pueda ser más visible. Entre la percepción ciudadana, eso me lo entregó un informe de la División de Planeación y Sistemas de la propia aplicación Mi Senado. Encontramos que se han dado más de 50.000 descargas de la aplicación, más de 5.050 visitas, 2.000 visitantes únicos y 13.000 impresiones. También en el informe vemos que la participación de comisiones, este mismo informe se puede descargar desde la aplicación Mi Senado en la rendición de cuentas que está en un apartado de la misma. Se ha participado en las comisiones en vivo durante este 2025 de la comisión primera, quinta, séptima y sexta que se han desarrollado desde el 22 de abril hasta el 16 de junio en temas pues de aprobación de leyes y el control político que pueden realizar los ciudadanos por medio de esta aplicación. También se han dado transmisiones del canal de Congreso en Colombia del 9 de julio al 20 de julio. La mayoría de ciudadanos, a pesar de estas opciones y herramientas que tiene la aplicación, dice que la percibe como una herramienta más informativa, no como un canal de incidencia. Los usuarios pues sienten que su participación en votaciones o comentarios no influye en el debate legislativo, pues porque no es tan visible como la representación o el reflejo del que sí están accionando por medio de su participación. Entre otros resultados preliminares, realicé una entrevista a María Alejandra Pinilla, quien es exsecretaria técnica de la Alianza por el Congreso Abierto, en la cual me dio sustancial información sobre su experiencia. Y voy a resaltar dos citas que tuvimos durante la entrevista y ella menciona que la aplicación es más un ejercicio de observación que de incidencia. El ciudadano sigue siendo un observador de lo que sucede, más no un actor que pueda transformar decisiones. Aunque la aplicación solo por sí sola dice ella que es insuficiente, su sola existencia es ya un avance, también cumple una función de alfabetización política porque permite al ciudadano entender un poco más cómo funciona el Congreso. Esto pues da a entender que a pesar de que la aplicación aporta a la alfabetización política mínima, no logra aún transformar su participación en una influencia verdaderamente representativa a nivel político. En los retos y las oportunidades que encontramos, muy acorde a un poco a lo que mencionaba en la anterior ponencia, tenemos la brecha digital, la baja alfabetización política, la falta de voluntad política y la fragmentación institucional, pues muchos ciudadanos tienen, en la brecha digital, muchos ciudadanos tienen acceso limitado o carecen de habilidades digitales. A veces, incluso con acceso, muchos no comprenden cómo incidir en el Senado y en la falta de voluntad política, pues tenemos que el Senado no incorpora visiblemente los resultados de la app en las plenarias. Otra, en la fragmentación institucional encontramos también que el Senado y la Cámara no integran sus esfuerzos, lo que reduce como el impacto, ya que ambos tienen, en Colombia tienen diferentes medios de participación. Por ejemplo, está la app Mi Senado y está el chat Chatico, que sería como la representación de la Cámara. Entre las oportunidades encontradas tenemos mayor accesibilidad a debates en vivo y notificaciones directas, que es lo que permite la aplicación,
un potencial en la aplicación como herramienta de educación cívica, una base para futuros mecanismos de democracia digital que sean muchísimo más inclusivos. Y como recomendaciones de la misma tenemos fortalecer la retroalimentación ciudadana, pues sino que el Congreso debería institucionalizar un mecanismo de respuesta a socializar los resultados de la aplicación, que las comisiones también publiquen informes trimestrales mostrando así que se obtuvieron en cuenta estas opiniones, pues eso daría muchísima más confianza y mostraría incidencia real en lo que los ciudadanos tienen en la participación de estos mecanismos. También se sugiere ampliar las campañas de socialización, pues como mencionaba que muy pocas personas dicen conocer de ella, a pesar de que ha sido bastante visible y ha estado bastante promocionada y tiene varias fuentes y herramientas de uso. Sería como difundirlo por medio de talleres universitarios, colegios, bibliotecas, convenios con alcaldías y quizás una difusión con emisoras comunitarias y redes sociales locales, lo que permitiría pues a los ciudadanos de zonas apartadas también apropiarse de este mecanismo de participación y poder utilizarlo. Otra recomendación sería reducir la brecha digital con políticas inclusivas. Esto ya en el semillero de investigación lo estamos planteando para de pronto instalar algunos puntos de conectividad gratuitos en ciertas zonas rurales y poder así que las personas tengan muchísima más facilidad de acceder a esta información. Socializar, como les mencionaba, por medio de talleres, el uso de estas herramientas incluir capacitaciones básicas de uso de estas herramientas digitales en programas como lo son Jóvenes en Acción o Familias en Acción, que son programas muy conocidos de subsidios en Colombia. Y así la app no quedaría solo restringida a quienes ya tienen acceso y habilidades, sino también a otras personas y sería muchísimo más incluyente en este ámbito. Como conclusiones finales de la presentación, de la investigación, tenemos que la aplicación Mi Senado representa un paso hacia la democracia digital en Colombia, pero aún así se limita a ser un canal de observación más que de incidencia real. Ha contribuido a la transparencia y en parte a la alfabetización política, pero aún no ha logrado fortalecer la confianza ni la participación ciudadana efectiva en las decisiones legislativas como se esperaría. En el futuro del Congreso Abierto en Colombia dependerá mucho de superar ciertas barreras digitales, como ya lo he mencionado antes, fortalecer la pedagogía cívica y garantizar que la voz de los ciudadanos tenga un impacto verificable en el proceso legislativo. Esa sería la presentación de mi ponencia de investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catherine. Interesantes reflexiones en lo que respecta al tema de políticas de gobierno abierto, la app Mi Senado, la experiencia como tal en Colombia, desde 2016 a 2025. Sin duda alguna, estás en un proceso de investigación todavía, deja la línea abierta y para que el semillero pueda profundizar un poco más en este tema tan interesante, que los dos, junto con el de Néstor, vienen a enriquecer todo lo que es el proceso de transparencia legislativa y el Parlamento abierto. Bien, quería saber si se encuentra con nosotros Tiago Ferreira, creo que no está. No, no está. No está. Bien, vamos a proceder entonces. Yo tengo un par de preguntas para el debate y la reflexión final en relación a sus temas expuestos. Y en primer lugar, Néstor, me interesa mucho el tema de la innovación y la participación ciudadana. Creo que ese binomio puede contribuir mucho a romper la cultura de la transparencia legislativa. Y en ese sentido, Néstor, te quería hacer una pregunta. ¿De qué manera podríamos decir que la implementación de este modelo de parlamento abierto puede fortalecer la participación ciudadana y mejorar la confianza pública, aprovechando sobre todo las herramientas digitales y los datos abiertos? Néstor. Bueno, sí, Rodolfo, fíjate lo siguiente, es algo que Catherine hablaba hace un momento. Es fundamental que vencer, no podemos, tenemos que ir hacia un paso más allá del tema de la participación.
Tenemos que ir hacia un nuevo concepto que es lo que llaman hoy en día los autores la inteligencia colectiva. Es decir, tenemos que ir hacia un paso más allá en los mecanismos de deliberación en que los ciudadanos puedan inmiscuirse en la participación. Pero eso va a depender mucho del grado de comunicación que pueden haber dentro de las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado no pueden seguir teniendo los mismos mecanismos comunicacionales del siglo XX. No podemos utilizar las herramientas que hoy en día nos da la tecnología para implementarlas como que si fueran tecnologías vistas bajo los parámetros del siglo XX. Es decir, tiene que ir hacia una comunicación 2.0. Tiene que haber una participación donde haya un enriquecimiento no solamente del derecho del derecho a conocer, sino también tiene que reflejarse en el derecho de entender. Y para eso es muy importante el lenguaje sencillo. Para que pueda existir una participación ciudadana, tiene que haber transparencia. La transparencia es el principio de las políticas de apertura institucional que debe existir para el fortalecimiento de la democracia. Pero tenemos que empezar porque los ciudadanos nos puedan comprender lo que desde las instituciones del Estado, de los instrumentos que de allí emanan, tienen que ser comprendidos por la ciudadanía. Hoy en día son instrumentos muy alejados de los ciudadanos. Si nosotros hoy en día hacemos una encuesta de opinión de cuál es el conocimiento de los ciudadanos sobre un determinado proyecto de ley, bueno, las aseveraciones yo creo que serían más del 90% del conocimiento que pudiera tener una persona sobre un determinado proyecto de ley, sobre un determinado acto administrativo por parte de la administración pública, de alguna sentencia vinculante por parte de la administración de justicia. Es decir, tenemos que ir hacia otra manera, otro enfoque completamente distinto al que tenemos hoy en día. Tenemos que utilizar las herramientas digitales en su justa dimensión, no con parámetros del siglo XX, es decir, bajo los parámetros de simplemente yo vengo y te informo. Es decir, que tú tienes el derecho a conocer, tienes el derecho a acceder, pero no tienes el derecho a entender. Entonces, yo quiero focalizarlo sobre todo allí. Es decir, que para que pueda existir una participación activa de los ciudadanos, los ciudadanos tienen que sentirse comprendidos bajo los parámetros de los distintos instrumentos que del propio Estado emana. Muy bien, interesante, Néstor. La participación ciudadana, las nuevas tecnologías son clave. Ahora bien, Catherine, siempre en la línea de la innovación tecnológica, en el sentido de que tu reflexión se enfoca en la aplicación Mi Senado, quería preguntarte de manera práctica, ¿qué aprendizajes y desafíos se han tenido desde la experiencia de esa app, Mi Senado, en relación a los grupos que generalmente son excluidos, pero que con el uso de la tecnología pueden ser parte en este proceso de las políticas de gobierno abierto? ¿Se han evaluado ese impacto de los grupos excluidos que utilizando tecnología pueden ser parte de manera más directa y conectada en el marco de la app Mi Senado? Claro, bueno, como mencionaba Néstor, también es muy necesario, obviamente, el cambio de este lenguaje jurídico y tratar de generar una mayor transparencia con un lenguaje más sencillo y fácil de entender para los demás. Y no solo eso, sino lo que planteaba de disminuir esta brecha digital por medio de una promoción más abierta de esta aplicación. Sí existe que estos grupos, hay grupos que simplemente no consideran muchas veces el hecho de la necesidad de estos mecanismos o no consideran mucho la afección de temas legales o políticos en sus vidas o en su cultura. Sin embargo, es como postularles la necesidad de
postularles la necesidad de poder adquirir esta información y estar mucho más conscientes de los temas legislativos. Sí hemos medido un poco el impacto, mucho con personas de la tercera edad, que muchas veces no tienen la misma capacidad tecnológica. Sin embargo, por medio de capacitaciones o incluso con los mismos jóvenes, nosotros hemos desarrollado ciertas actividades en donde les decimos a las personas lo que pueden lograr, las herramientas que se pueden utilizar con la aplicación y se les hace interesante el manejo de su participación, sus votos en las plenarias y su visualizar como esa participación a nivel legal, o sea, tenerla una incidencia real en el objetivo legal. Eso se ha visto más que todo con las personas de la tercera edad. Sin embargo, con personas que muchas veces tienen escasa capacidad de red o algún tema ya más de tecnología e innovación, tendría que verse desde una perspectiva como más del gobierno, como del Estado, para poder garantizar esa, no, esa innovación tecnológica desde los otros ámbitos. Sería como promover unas políticas públicas que pudieran incluso ampliar las redes de Internet y el avance tecnológico hacia ciertas áreas que muchas veces uno conoce en Colombia que carecen de avance tecnológico. Perfecto. Tenemos un comentario de parte de Igor y él menciona el tema de la red de lenguaje claro. He conocido la experiencia de primera mano, por ejemplo, en Chile, que tienen constituida la red de lenguaje claro y funciona muy bien. No sé, Colombia o España, si hay experiencia o buenas prácticas en materia de red de lenguaje claro. No, hasta los momentos no. Hasta los momentos en Perfecto. Sería España no una hay. iniciativa que se puede Sí, liderar a efectos de que la hay, ciudadanía pueda sí. comprender. El profesor Santiago Muñoz Machado sí lo ha hecho a nivel de la academia, tratar de impulsar dentro de la academia, de la Real Academia Española, el tema del lenguaje sencillo, el lenguaje claro. Sin embargo, no ha rendido todavía su fruto. Perfecto. Muy bien. Hay una pregunta de Javier Bernal. En Chile tenemos un compromiso de acción liderada por nuestra Contraloría. Muy bien. Eh, Vamos a ver las preguntas de los participantes. Javier, adicionalmente, en el caso chileno, muy bien, de funcionarios. Bien, vamos a dejar un minuto para que puedan hacer una reflexión final en torno a su participación y puedan extender ese análisis profundo para conectar con la ciudadanía y dejarlo grabado en registro. Adelante, primero con Néstor en su orden y posteriormente Catherine. Bueno, el fortalecimiento de las políticas de Parlamento abierto vendrán en la medida en que fortalezcamos los distintos mecanismos de participación y de transparencia en las políticas públicas. Tenemos el gran reto que con las nuevas herramientas tecnológicas podamos de alguna manera vincular un proceso mucho más claro, mucho más transparente, mucho más participativo, donde las personas se involucren de manera mucho más proactiva en la toma de decisiones y sobre todo incorporar un elemento que es bastante importante, que es la colaboración. La colaboración desde las universidades, la colaboración desde las organizaciones de la sociedad civil, la colaboración desde las academias para que podamos fortalecer a nuestro sistema representativo, porque la democracia es el mejor de los sistemas y debemos preservarlo. Muchas gracias, Néstor. Procedemos contigo, Catherine. Bueno, como apreciaciones finales, yo consideraría que ya conocemos que la tecnología por sí sola no sería algo que transforme la democracia, pues si bien la aplicación Mi Senado facilita mucho el acceso a la información y permite que los ciudadanos observen y puedan participar de ciertas herramientas, también se necesita una concientización social en temas políticos y una socialización, que exista una verdadera incidencia en la política de las personas, un mayor interés en Colombia
para realizarle control y veeduría, como mencionaban varios compañeros, a ciertos hechos legislativos. También aclarar un poco, como resalté en la entrevista, la aplicación todavía, el ciudadano sigue siendo un observador, más que un actor que pueda transformar decisiones. Muchas veces la ciudadanía en Colombia se considera apolítica o considera que no le hace afecto, no les realiza un efecto adverso o positivo en su vida las decisiones que se tomen en el Congreso, en mi Senado, porque simplemente no conocen de la información. Si hubiera una mayor concientización política por parte de nosotros o por parte de todos los ciudadanos, podrían tener mucho mejor funcionamiento esas herramientas de participación ciudadana y podría haber una mejor democracia. Muchas gracias, Catherine. Finalmente, desde la Red Académica de Gobierno Abierto, les agradecemos profundamente estas reflexiones en torno a la transparencia legislativa y el Parlamento abierto. Estamos en la fase 2 del Congreso de Estado Abierto y Gobernanza, que se celebra en España, y nosotros estamos de manera virtual conectando con todas aquellas personas que por A o B motivo no pudieron asistir. Gracias, reconocemos profundamente que esa transparencia legislativa, ese Parlamento abierto, sin duda alguna, como ustedes lo mencionaban, son pilares fundamentales de un Estado democrático moderno. Y el compromiso de cada uno de nosotros, desde la academia, la sociedad civil, la empresa privada, la parte del Estado, la parte pública, es fomentar instituciones legislativas que sean accesibles sobre todo a las ciudadanías, además de ser accesibles, que sean responsables, y además ese compromiso de participación ciudadana que deben de tener. Colaboración también, y es necesario entre todos construir esa transparencia legislativa, ese Parlamento abierto, que sin duda alguna es acercarlo a la ciudadanía. Ahí muchos están comentando y les están deseando éxito, y gracias por sus reflexiones y sus comentarios. Hasta pronto. Raga los va a contactar para hacer llegar la acreditación correspondiente. Muchas gracias.